Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Ale Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener un compartir de la palabra de Dios. Vamos a tener un pequeño tema en el formato de debate, el cual se ha titulado ¿Es Jesucristo o el Señor Jesús al ser la imagen del Dios invisible? Al ser la imagen del Dios invisible, ¿es la imagen del Padre? Ese es el tema de hoy. Entonces, para esto, el señor Rodrigo Viarco Gutiérrez, al hacerle yo la pregunta, el amigo Rodrigo Viarco dice pues que él decide es contestarme en este formato, que es el formato de debate. Bueno, vamos a presentar a nuestro amigo y dejémoslo que él se presente. Tiene 2 minutos para presentarse, dar su argumento. Después yo me voy a también a presentar, dar mi pequeño argumento y vamos a tener, hemos acordado con él tener 2 tiempos de 10 minutos para los argumentos, 3 preguntas y 5 minutos al final para despedida y refutación o tener algún otro argumento. Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, Dios le bendiga. ¿Cómo está, amigo? Bendiciones una vez más, Cerrato, gracias por la invitación a... Rodrigo, ya se fue Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Bueno, dice el amigo Rodrigo Viarco que se fue la luz. Me dice, me escribe, dice que se fue la luz. Me está escribiendo por Messenger. Me está diciendo que se fue la luz. Vamos a ver si llamándolo. Vamos a ver si lo llamo. Ay, Dios mío. Nos dice el amigo Rodrigo Viarco que ya está cargando el módem. Bueno, que ya le llegó la energía. Esto es muy interesante, mis hermanos. Es muy interesante de debatir porque la Trinidad tiene que respondernos. Escuche bien, la Trinidad tiene que respondernos si Jesús, al ser la imagen del Dios invisible, es la imagen del Padre o es la imagen de la Trinidad. ¿Sí ven, no? Es interesante esta pregunta que se le ha hecho al amigo Rodrigo Viarco y se le hace en esta tarde a todos los expositores de la Trinidad. Dice el hermano Guadalupe Flores Martínez, dice saludos hermano Alex, aquí nos está presentando el hermano su saludo. Bueno, gracias mi hermano. Gracias por tu saludo. De verdad, una gran bendición contar con tu amistad, mi hermano. Entonces, al preguntarle a la Trinidad, si Jesús, cuando nos dice la escritura que es la imagen del Dios invisible, se refiere que es la imagen del Padre, se refiere a que Él es la imagen del Padre o es la imagen de la Trinidad. ¿Qué será? Esto nos lo tiene que responder hoy el amigo Rodrigo Viarco. Vuelvo y repito, él no me quiso responder. Yo le pregunté a él que por favor me respondiese y dice que solamente respondía en un debate. Si nos dice que Jesucristo, al ser la imagen del Dios invisible, es la imagen del Padre, entonces está ratificando, escuche bien, está ratificando que la unicidad es la única verdad.
que Jesucristo es la imagen del Padre. Y que por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Si nos dice que Jesucristo es la imagen, cuando dice que la imagen del invisible es la imagen de la Trinidad, entonces eso significa que Jesucristo es la Trinidad. ¿Mm? ¿Sí ven? Esto es, como se puede decir, esto no tiene salida, la Trinidad, al exponer o al dar su explicación de este texto. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, dice Cleider Delgado, dice Dios le bendiga, mi hermano, amén, mi hermano Cleider. Danilo Contreras también presenta su saludo, dice Jesucristo le bendiga, hermano Cerrato, desde Nueva Orleans, Luisiana, USA, amén, mi hermano, por favor, cuidémonos, quedémonos en casa, salgamos a lo necesario nomás, a lo necesario, ¿sí? Salgamos de casa a lo necesario, a comprar víveres, pero hermano, cuidémonos, por favor. Dice Albany Cajina, dice un saludo al erudito Roberto Clavo, escape mi amigo de la mentira de la Trinidad y conviértase al Señor Jesús. Amén, eso sí es verdad. Luz Gallego dice, Dios le bendiga a mi hermano. Amén, mi hermana Luz. Juan Lozano dice, Dios le bendiga, hermano Cerrato. Amén, hermano Juan. Bueno, estamos esperando al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez a preguntarle qué pasa, si lo llamamos, a ver qué pasa. Bueno. Bueno, entonces vamos a esperar que el amigo Rodrigo Ubiarco entre. Bueno, mis hermanos, mientras tanto les quiero decir que gracias al Señor contamos con buena salud, estamos muy bien, nos estamos cuidando. Cada día que pasa le agradezco más al Señor Jesús por cuidarnos, pero también nosotros tenemos que hacer nuestro granito de arena. Ya saben que nosotros tenemos que pasar por esto, hermanos. Esto no es la gran tribulación todavía. Por ahí hay muchos que están diciendo que lo que estamos viviendo es la gran tribulación. No, 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 no. Esto no es la gran tribulación todavía. La iglesia no pasa la gran tribulación. Estamos viviendo el principio de dolores, se están incrementando las plagas, ¿sí? Y la iglesia está en esas plagas. La iglesia permanece o está. Recuerda que el Señor dijo que antes de su venida vendrían guerras, hambres, pestes, pestilencias en diferentes lugares, terremotos. Y eso la iglesia tiene que vivirlo, lo estamos viviendo hoy. Debemos cuidarnos, hermanos, no somos inmunes. Por favor, mi mensaje para usted, quédese en casa, cuídese, el lavado de manos constantes. Si va a salir a la calle, por favor, use el tapabocas. Sí, evitemos contagiarnos, hermanos, evitemos el contagio. Bueno, también dice por aquí Albany Cajina, Chalón, hermano Cerrato, desde Nicaragua. Amén, amén, amén. ¿Mm? Bueno, creo que el amigo Rodrigo no va a poder entrar. Bueno, pero entonces será yo decirles o mostrarles a ustedes, mis hermanos. Esperemos que el amigo Rodrigo Ubiarco ingrese, pues es interesante que él esté. ¿Mm? Dice Ricky Chulo, dice, hola, buenas tardes desde España, bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Dice noches, jaja. Bueno, sí, para ti, Ricky, es noches, para nosotros es tardes. Sí, todavía es tardes y en algunas partes del mundo todavía es de mañana. Bueno, a ver qué pasó con Rodrigo. Vamos a llamarlo a ver.
Ahí lo estamos llamando. Ah, bueno, ahí ingresó ya. Listo, colguemos. ¿Listo, Rodrigo? Listo, hace rato, disculpa, lo que pasa es que se me fue la luz, pero Listo, no ya hay parece que problema. ya estamos en línea. Bueno, listo. Entonces, por favor, tienes 2 minutos, Rodrigo, para que hagas tu presentación. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez. Recuerda, hoy fui invitado a compartir acerca de Colosenses 1:15. Espero que sea de edificación a sus vidas, ¿sí? Y el tema que puso hace rato, no sé si él va a afirmar que la imagen es la misma, es porque es el mismo Padre, o va a ser diferente. Pero bien, vamos a ver qué es lo que sale de este conversatorio. Bendiciones, amados hermanos. Una aclaración, próximamente también este video, este compartir, estará en Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Bendiciones. Bueno, hago mi presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Escobar Cerrato, conocido como Ale Cerrato. Soy exponente de la Unicidad de Dios, escritor, apologista. He hecho por ahí algunos libritos. Y el día de hoy vamos a esperar que el amigo Rodrigo Viarco nos responda si Jesús, al ser la imagen del Dios invisible, es la imagen del Padre. Sí, esperemos que él tenga la honestidad de respondernos esto. Si Jesucristo, al ser la imagen del Dios invisible, es la imagen del Padre, o al ser la imagen del Dios invisible, es la imagen de la Trinidad. Porque debe ser imagen, porque para los trinitarios, Dios es una Trinidad. ¿Sí? Dios es una Trinidad. Entonces la Biblia me dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si el amigo Rodrigo Viarco nos dice que al ser Jesucristo la imagen del Dios invisible, la imagen del Padre, está ratificando lo que dice o lo que enseña la unicidad. Por lo tanto, su argumento sería no refutar la unicidad, sino ratificarla al decirnos eso. Y si nos dice que es la imagen de la Trinidad, de todas maneras quedaría refutado. ¿Por qué? Porque Jesucristo sería la Trinidad. ¿Sí? Entonces sería contradictorio las dos posiciones para el expositor de la Trinidad o la Trinidad en esta tarde. Esperemos que el amigo Rodrigo Viarco tenga sus 10 minutos. Vamos a empezar con su primer tiempo de 10 minutos. Rodrigo, a partir de ya, por favor. Amén, gloria sea al Señor Cerrato. Bien, primeramente Cerrato tendrá que comprobar que la imagen de Jesucristo es la imagen de la unicidad, pero no creo que lo pueda comprobar, ¿sí? Este texto nos muestra dos cosas. Una cosa, que Jesús es la imagen de Dios, o sea, imagen es la icono, o sea, Jesucristo representa al Padre, ¿sí? Amén. Dos, que Dios es invisible. Si Dios es invisible, Jesús es su imagen representativa de icono. Colosenses 1:15. Amén. Quien está siendo imagen de el Dios, el invisible, ¿sí? Nos muestra que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Jesucristo representa al Padre. No es que Jesucristo sea el mismo Padre. De eso mi oponente lo va a tener que demostrar, que la imagen es la imagen de la unicidad, pero no creo. Imagen. El Marcos capítulo 12, 16, ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. La imagen representaba al César. Al ver la imagen de la moneda, veían la representación o la imagen del César. No que el César era la misma moneda. Amén. Por eso Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen representativa del Padre. Mi oponente tendrá que negarlo, ¿sí? O tendrá que demostrarlo. Lucas 24:20.
Dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondieron, le dijeron, de César. La imagen de la moneda representaba al César, no que la moneda fuera el César, sino que es su representación exacta. Así como Jesús representa al Padre, no que Jesús sea el mismo Padre. Jesús es la imagen visible del Dios que no se puede ver. El hombre fue creado a imagen de Dios, o sea, el hombre representa el señorío del Padre, porque le fue entregado todo para señorear sobre la tierra, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán representaba el señorío del Padre sobre todas las cosas, pues le fue entregado todo. Génesis 1:26. Voy a compartirles pantalla. Amén. Vamos a ver. A ver si me la pones en pantalla. Ok, gracias. Bien, vamos a ver. Dice martes 12 de enero del 2019, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, por Steven Richer, ¿sí? Traducido por Julio César Clavijo Sierra. Vamos a ver qué es en los comentarios de este unicitario. Cito el comentario del erudito unicitario Steven Richer. Dice en uno de sus comentarios en la página 39 de la guía exegética del Nuevo Testamento griego, ¿sí? Dice, el Hijo es la imagen visible, o sea, la representación visible, ¿sí? Aunque sin el artículo, semejanza o una expresión visible, el grado de parecido entre el arquetipo y la copia debe ser determinado por el contexto de la palabra, pero puede ir desde un parecido parcial o superficial hasta un parecido completo o esencial, según lo transmitido, ¿sí? Aquí volvemos a ver la imagen visible, o sea, la representación visible y la copia visible de Dios invisible, ¿sí? Eso es lo que nos muestra ese texto. No es que sea la imagen del mismo Padre, sino que Jesucristo representa el poder, ¿sí? La inminencia y la imagen pronta de su sustancia, como dice Hechos, como dice Hebreos capítulo 1. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, citando lo que dice este erudito unicitario, sigo y procedo con mi estudio. Pero Cristo fue entre nosotros imagen del Padre. Por eso verlo a Él es ver al Padre, porque Él lo representa, Él lo da a conocer. No que Jesús sea el mismo Padre, sino que Él es la icón, o sea, la representación del Padre. Ya antes de ser hombre, el Hijo de Dios existía, ¿sí?, en Dios como la eterna, visible imagen del Dios eterno e invisible, la irradiación de la gloria del Padre, Hebreos 1:2, la expresión o palabra de Dios en Juan 1:1. Todo fue hecho por medio de Él, y Hebreos 1:2, ¿sí? Todo el plan del Dios creador está centrado en su Hijo Jesucristo, pues por medio de Él fue creado todo, ¿sí? Porque Él es el representante, amén, gloria sea al Señor. Él ya estaba presente en Dios como la imagen visible del Padre, invisible. Jesús, después de su resurrección, pasa a ser la cabeza de la iglesia. Bien, amén. Ok. Todo unicitario, aquí quiero hacer una aclaración, ¿sí? Que Él estaba en Dios como la imagen visible, ¿sí? Pero no es como la primer criatura creada, como todo unicitario enseña en su doctrina unicitaria. El señor Serrato dice que Jesucristo es el primer ser creado que Dios creó, y eso lo hace hacer antes de todas las cosas, porque por medio de él fue hecho. ¿Sí? Todo fue hecho por medio de Jesucristo. Si no me creen, vayan a mi canal y escuchen los programas que he subido últimamente acerca de el padre Arrio
padre de la unicidad. Ese es uno de los programas que he subido y compruebo que los unicitarios creen que lo primero que Dios creó fue a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Sigamos. Se sabe, ok, pues medio de él fue todo creado. Él ya estaba presente en Dios como la imagen visible del Padre invisible. Jesús, después de su resurrección, pasa a ser la cabeza de la iglesia. Se sabe que desde la resurrección, la primera comunidad cristiana creyó en Cristo como el Mesías y Salvador de Israel, pues eran israelitas. Por eso los primeros cristianos, y muy en especial los apóstoles, testigos oficiales de Jesús, creían en él como Hijo de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver. ¿Dónde encontró Pablo esa palabra imagen que aplica a Cristo? Seguramente pensó en Génesis 1:26. Aplicó al Hijo del Hombre lo que ahí se dice del hombre, igual como en Hebreos 2:6, lo hace interpretando el Salmo 8. Sin embargo, está Números 12:8, donde Moisés contempla la imagen de Dios, Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el representante perfecto de Dios. Amén. Deuteronomio 4:12, que reafirma: ustedes no han visto imagen, solo han oído la voz. Esto debió incitarlo a ver en el Hijo hecho hombre la imagen representativa del Padre invisible. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento el Padre se manifestaba, ¿sí?, por medio de una imagen representativa, por medio del ángel de Yahweh. Amén. Esa es la imagen representativa del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque al ángel se le llama Dios. Amén. Y vemos que en Deuteronomio 4:12 dice que reafirma: ustedes no han visto imagen, solo han oído la voz. Esto debió incitarlo a ver en el Hijo hecho hombre la imagen representativa del Padre invisible. Es esto uno de los pasajes cristológicos más importantes de Pablo, en el cual demuestra que todo por medio de él es creado, y si él es antes que todo, pero antes, o sea, la palabra es pro, ¿sí? Todo. Antes de o delante de, ¿sí? Colosenses 1:15-17. Comentario que hago sobre la palabra eikon, ¿sí? Repito, comentario que hago sobre la palabra eikon. Imagen es su traducción correcta. Ahora bien, una imagen puede ser dos cosas que se confunden entre sí. Puede ser una representación. Cuando Pablo usa esta palabra, establece que Jesús es la perfecta representación de Dios invisible, ¿sí? Porque él dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, la imagen visible de Dios invisible. O sea, es una representación exacta. Bendiciones, Rato. 10 minutos pasados, Rodrigo. ¿Listo? No hay problema. Amén. Bueno. Bueno, como lo anticipé, dije que si el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez decía que Jesucristo era la imagen del Padre, entonces ratificaría lo que dice la unicidad, ¿sí? Lo que enseña la unicidad. Y que por esa razón Jesucristo dice: el que me ve a mí ve al Padre, porque él es la imagen del Dios invisible. Pero en eso también el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez y todos los expositores de la Trinidad se refutan a sí mismos. Porque recuerden que para la Trinidad dicen que solamente hay un Dios, y ese Dios es formado por tres personas divinas. Pero si el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez nos está diciendo aquí que ese Dios es el Padre, entonces indica que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y que ellos, estos tres, son tres dioses, el cual habitan dentro de otro Dios, o sea, dentro de un cuarto Dios.
¿sí? Entonces vemos que eso se llama politeísmo y eso es idolatría. Entonces vemos que hay una gran confusión dentro del dogma de la Trinidad. Ahora, quisiera compartir con ustedes lo que dice Pablo Betzón referente a lo que habla, lo que es la imagen de lo que dice Hebreos 1, 2 y 3. Vamos a compartirlo. Pablo Betzón en su Nuevo Testamento, mire lo que nos dice, Dios ha hablado por su Hijo, dice, habiendo hablado antes parcial y diversamente a los padres en los profetas, nos habló Dios en esos postreros días en un Hijo quien instituyó heredero de todo, por lo cual hizo también los siglos. El que, siendo reflejo de la gloria e imagen de la persona de él, o sea, Cristo o el Hijo es la imagen de la persona del Padre. ¿Sí? Cristo, como está viendo allí lo que dice Pablo Betzón, es la imagen de la persona del Padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Jesucristo dice que el que lo vea, él ve al Padre, no lo está hablando como una representación, como dice el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. No es una representación o que Cristo o Jesús esté representando al Padre, porque Jesucristo cuando fue preguntado por Felipe, recuerde que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí? Felipe pidió fue que Jesucristo le mostrase al Padre y Jesucristo se mostró fue él. Él no dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, el que me ha visto, el que yo represento al Padre. Eso no fueron las palabras de Jesucristo. Jesucristo en ningún momento dijo, yo estoy representando al Padre. Es una gran mentira de los exponentes de la Trinidad al expresar que Juan capítulo 14, versos 9 y 10, Jesucristo está diciendo que él está representando al Padre. Allí no está diciendo eso, está diciendo que el que lo ve a él está viendo al Padre, que el que lo conoce a él está conociendo al Padre, porque es la respuesta a las palabras de Felipe o a la pregunta de Felipe. ¿Sí? Señor, muéstreme al Padre y me basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido a mí. El que no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, evidentemente Jesucristo allí no está diciendo que él es la representación del Padre, está diciendo que él es la imagen del Padre. El que lo ve a él, ve al Padre. Por eso, evidentemente, Pablo está diciendo que Jesucristo, al ser un ser humano, es la imagen del Padre, del Dios invisible, porque el Dios invisible es el Padre. El Dios invisible no es la Trinidad, como vemos que el amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, en su afán de desvirtuar la unicidad, quiere meternos Trinidad, ¿sí? O quiere decir, o está desvirtuando la Trinidad también, porque la Trinidad dice que Dios son tres personas, pero aquí está diciendo que Dios es el Padre. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Eso es desvirtuarse a sí mismos. Ahora, ¿por qué Pablo dice que el que ve a Cristo es la misma imagen del Padre? Vamos a leer algo, Hechos capítulo 24, verso 2, 14 en adelante dice, pero por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, eso lo está diciendo Pablo. Pablo creía evidentemente todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Ahora, es evidente que Dios, cuando se habla de Dios, solamente hay un Dios, no hay un Dios Trinidad. Eso es mentira. Yo si le pregunto al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, muéstreme donde la Biblia dice Dios Trinidad, él tendrá que decir, y lo va a decir. Hace rato ese texto no existe, lo va a decir. Ese texto no existe, Dios Trinidad no existe, solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo, al ser la imagen del Padre, ¿sí? Nos está diciendo que él en esa naturaleza humana está, escuche bien, está, cuando lo ven a él, están viendo al Padre. ¿Por qué? Vamos a leer, y esto lo sabía efectivamente, lo sabía Pablo. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel. Recuerde que Dios es espíritu. Recuerde que Dios es espíritu. Pero cuando toma una imagen, la toma como una imagen de varón. ¿Sí? Y esa imagen se le llama su gloria. Por eso Pablo Betzón en su Nuevo Testamento dice que el Cristo, o sea, Jesucristo, el Hijo, es la imagen de la persona, la gloria o la imagen de la persona del Padre.
No es otro, es la imagen de la persona del Padre, porque el Dios invisible, el cual es el Padre, tiene una imagen, y esa imagen es de un varón. Miremos. Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Mire lo que nos está diciendo. Había la semejanza de uno, ¿sí? Había la semejanza de uno, dice aquí. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia de bronce, bueno, apariencia de un hombre. Pero ¿qué nos dice Ezequiel referente a esto? Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y la voz de uno que hablaba. Evidentemente Dios tiene una imagen, un resplandor, una gloria, y esa gloria, esa imagen o ese resplandor es la de un varón, ¿sí? Por eso cuando Jesucristo dice que él es la imagen, o Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible, se está refiriendo que este hombre es el único Dios, el Padre. Es el único Dios, el Padre, porque Dios tiene una imagen. Ahora, vamos a mirar algo. La Escritura nos dice que Dios se dejaría ver en su gloria, es decir, en su imagen, que pondría su gloria en Israel, su imagen en Israel. Salmo 102, verso 16 nos dice así, mire lo que dice: y solamente hay un Jehová, solamente hay un Jehová, y ese Jehová es el único Dios. Isaías 37, verso 16 y verso 20, y nos dice que Jehová es el único Dios y que Jehová es el único Jehová. Y Isaías 64, 16 y 63, 16 y 64, 8 nos dice que Jehová es el Padre. Y este Jehová, que es el único Jehová, nos dice que él pondría su gloria en Israel. Escuchémoslo, o sea, su imagen. Salmo 102, verso 16 dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Escuche bien, en su gloria, o sea, ¿en qué? En su imagen, porque su gloria, su imagen es ¿quién? Cristo, esa figura de varón. Por eso Pablo Besón dice que Cristo es la imagen, la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque el Salmo ratifica, porque Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria, es decir, en su imagen será visto. Recuerde que Dios es invisible. Dios es espíritu y como espíritu no se puede ver, pero él prometió que se dejaría ver. Ahora, otra escritura la encontramos en Isaías. Dice el verso 13, Isaías 46, verso 13, dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Cuál es la gloria de Dios? La imagen de un varón. Por eso la imagen que Pablo dice, siendo él la imagen del Dios invisible, o sea, la imagen del Padre. Jesucristo como hombre es la imagen del Padre. Ahora, Isaías capítulo 40, ya para terminar, nos dice o nos ratifica esto, que Dios vendría en su gloria. Isaías 40, verso 3 dice: vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Recuerde que Jehová sería visto en gloria, Jehová dejaría ver su imagen, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 10, he aquí que Jehová Señor vendrá con poder, y Jehová es el único Dios, y Jehová es el Dios que es espíritu, pero tiene una gloria, y esa gloria es la imagen de un varón, y eso lo vemos en Isaías capítulo 6, dice que ay de mí que han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y a quién vio? A un varón. Isaías capítulo 6, léalo allí. Vieron mis ojos a Jehová, al rey. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio? Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Vio un varón. Entonces, por lo tanto, está viendo la gloria del Dios invisible, su imagen. Y Jesucristo es la imagen del Padre. Por eso dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, hasta aquí mis 10 minutos. Vamos a esperar que el amigo Rodrigo Ubiarco continúe con sus segundos 10 minutos. Adelante, Rodrigo. Amén, gloria sea
al Señor. Bien, tampoco él podrá mostrar en la Biblia al Dios unicitario. Eso es elemental. No lo podrá, si le pregunto, tampoco lo podrá, ¿sí? Ok, primero no refutó ninguno de mis argumentos. Hebreos 1, ¿sí? Cristo es la imagen de la persona del Padre, o sea, es su imagen, es la icon representativa. Mi oponente no va a dar la definición en el griego, no se va a meter, porque sabe que icon significa también representación. Porque él lo representa. Es imposible para mi oponente decir eso porque él cree que Jesús es una criatura y nos muestra una gran controversia con su propia enseñanza. Dios es espíritu, claro está que Dios es espíritu, pero tiene una imagen visible y ese es Jesucristo, su representante. ¿Sí? Para Cerrato, la gloria del Padre fue lo primero que él creó y se refiere a Jesús. Confirma que Dios tiene una imagen, me entregó el debate, ¿sí? Porque es lo que yo estoy afirmando, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no porque sea el mismo Padre, ¿sí? Así que me entregó el debate. Confirmó que Dios tiene una imagen, me entregó el debate. Jesucristo como hombre es la imagen del Padre, me lo vuelve a entregar, ¿sí? Porque él no cree que Jesucristo como hombre sea el mismo Padre, porque para él es un ser creado, es una criatura, y para todo unicitario, la persona de Jesucristo, hombre, no es Dios. Repito, para todo unicitario, la persona del Padre, del Hijo, la persona de Jesucristo, no es Dios, sino a lo que llaman ellos Dios, es al Espíritu que mora en esa persona. Y eso lo he comprobado. Usted cheque en mi canal los estudios que tengo acerca de lo que le estoy hablando, ¿sí? Al que vieron fue, claro, él cita a Isaías, ¿sí? Que vieron, que en el trono vio, no, pero se refiere en Juan capítulo 12 que al que vieron fue a Jesucristo. Por lo tanto, no refuta nada el señor Cerrato, no refuta porque él no puede demostrarme eso, porque él cree que Jesús y todos los unicitarios creen que Jesús es un ser creado. Y vuelvo a preguntar, ¿la persona de Jesucristo es el mismo Padre? ¿Qué dirá Cerrato cuando le haga la pregunta? ¿Irá en contra de todas las enseñanzas de los pastores unicitarios, así como la enseñanza cito al erudito unicitario Luis Polo, que cree que Jesucristo o la persona de Jesucristo no es Dios? Cito al erudito pastor, ¿sí? Gildardo, que también cree que Jesucristo es un ser creado y que no es Dios. Cito también al erudito unicitario Alessandro Escobar Cerrato, ¿sí? Que también cree lo mismo, que Jesucristo es un ser creado. ¿Qué dirá mi oponente? ¿Sí? Con lo que he citado, y él va en contra de lo que Julio César Clavijo Sierra está enseñando en su blog Fe Bíblica. Vamos a compartir pantalla, por favor, Cerrato, si eres tan amable de ponerme en pantalla. Mi tiempo está corriendo. Ok, muchas gracias, Cerrato. Vamos a ver. Aquí está. Doy la fecha, martes 12 de febrero del 2019. El primogénito de toda la creación por Julio César Clavijo Sierra. Está traducido y es el unicitario Steven Richer. Aquí está. Vamos a ver lo que él dice en ese estudio. La representación visible. Aquí está. Yo no miento. Le estoy dando la fuente. Y usted cheque. Él está yendo en contra de el erudito unicitario que estoy citando, Julio César Clavijo Sierra, que es lo que tiene esa enseñanza en blog Fe Bíblica. Esto pasa, amén, esto pasa porque la unicidad no tiene una doctrina realmente bien fundamentada y establecida. Cada quien enseña lo que quiere, es una doctrina chimultrufiada, ¿sí? Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15. Cerrato, con los textos que dio, yo estoy de acuerdo con él.
Yo estoy de acuerdo con él. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él tendrá que demostrar que la persona de Jesucristo es la misma persona del Padre. El ser humano, la persona, me refiero al ser humano de Jesucristo, que es el mismo. Él tendría que ir y explicarme si es la imagen, ver a Jesús literal, como él dice, ver la persona humana literalmente, ¿sí? Jorao, como él dice, que es un ver literalmente. Al ver a Jesús en persona humana literalmente, es ver al mismo Padre. Él tendrá que contestarme estas preguntas. ¿Podrá? Porque si las contestas, si la contesta, irá en contra de todo lo que creen los unicitarios, porque los unicitarios creen que la persona de Jesucristo no es Dios, porque si la persona de Jesucristo es Dios, se acaba su doctrina unicitaria. Se acaba su doctrina unicitaria. Y él, aparte, él dijo que Dios es invisible. Claro, Dios es invisible, o sea, Dios no se puede ver. Dios no se puede ver. Es invisible, primera de Juan 4:12, Juan 1:18, por ahí, no sé, vamos a checar ahorita. Prosigamos. Ok, Dios es espíritu, Juan 4:24, pero ¿qué es un espíritu? Un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo, y eso lo afirma Jesucristo en Lucas 24:39. En la Biblia aparece una lista de textos que nos hablan de que Dios es invisible. Deuteronomio 4:12, que afirma: ustedes no han visto imagen, solo han oído la voz. Romanos 1:20, 1 Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Primero, porque Él es espíritu, y segundo, porque hasta el establecimiento del nuevo pacto llegó el tiempo de la revelación más gloriosa de todos los tiempos. Cristo se manifestó para ser la imagen representativa e icón del Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen visible del Dios invisible. En 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El Santo Evangelio, según Juan, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo Jesucristo le ha dado a conocer al Padre? Por medio de su imagen, por medio de su representación, por medio de su eicón. Juan 1:18. El Evangelio, según Lucas, afirma: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios no tiene ninguna figura. Dios tiene siempre, desde la eternidad, es un ser invisible. Amén. Y eso lo afirma en Números. Amén. Que Dios no es hombre ni hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Ya en Cristo tiene una imagen visible, ¿sí? Y que lo da a conocer Juan 1:18 y 1 Timoteo 6:14, 15 y 16, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, representará, o sea, imagen, verán al Dios Todopoderoso, o sea, porque Él lo representa. Amén. Jesús afirma no ser el mismo que estaba vivo y estaba... Jesús afirma no ser el mismo que estaba vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él afirma no ser espíritu, porque tiene un cuerpo, carne y hueso. O sea, ¿por qué? Porque Dios es invisible. Amén. Así es, ok. Prosigamos, ¿sí? Por eso Jesucristo, el cual es la imagen que dice griego icón del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, ¿sí? Pero aquí se me presentó en compartir solamente si la imagen de Jesucristo es la misma imagen del Padre, porque mi oponente asegura que la persona de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo es el mismo Padre. Me lo podrá comprobar y ir en contra de lo que enseña Julio César Clavijo Sierra y de lo que enseña Luis Polo
y de lo que enseña los pastores unicitarios, tanto como Jorge Mendizábal, que dice que solamente al mirar, ¿sí?, el cuerpo, que se refiere solamente al Hijo, y que el Espíritu que mora en el Hijo es el Padre, irá en contra de todas las enseñanzas unicitarias, mi oponente. Puedo asegurar libremente que él sí va a ir en contra de todas las enseñanzas unicitarias. Adelante, Cerrato, gracias. Bueno, dice mi amigo Rodrigo Viarco Gutiérrez que él está seguro que yo iré en contra de todas las enseñanzas unicitarias. Yo le voy a aclarar algo a Rodrigo Viarco, yo no voy en contra de nadie, yo lo que hablo es palabra de Dios, Rodrigo. ¿Sí? Hay una diferencia entre usted y yo, y puede ser que haya una diferencia entre los demás exponentes de la unicidad y yo. Y es que yo hablo lo que dice la Biblia, nadie puede hablar otra cosa sino lo que está escrito, eso lo dice Pedro. No puede, perdón, lo dice Pablo, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Ahora, usted ha hecho dos preguntas que le voy a responder. Se las voy a responder de una vez. Fácil. Usted dice, ¿ver a Jesús literalmente el ver al Padre? Sí. Recuerde que Jesús no dijo que él representaba al Padre. En ninguna parte de la escritura, y usted me tendrá que mostrar el texto, donde Jesús diga que él representa al Padre. Usted no podrá mostrar eso porque no ha respondido mis preguntas. No ha respondido. ¿Dónde dice la escritura que Jesucristo representa al Padre? Eso no lo dice. Ahora, usted también mete o hace una mentira al interpretar 1 Timoteo 6, verso 16, donde dice que en la venida de Jesucristo él representará al Dios Todopoderoso. Jesucristo representará al Dios Todopoderoso, que según usted es el Padre. ¿Sí? Pero mi pregunta es, entonces Jesucristo representará, irá en representación del Dios Todopoderoso. Entonces Jesucristo no es el Dios Todopoderoso según la Trinidad. Según la Trinidad, Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Pero le tengo le tengo algo, Jesucristo, amigo Rodrigo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 nos dice que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Él no va en representación del Dios Todopoderoso, como dice usted. Él es el Dios Todopoderoso y lo puede leer en el griego. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ah? Y eso lo está diciendo Jesucristo. Jesucristo no va en representación del Dios Todopoderoso. No, porque Él es el Dios Todopoderoso. Recuerde que ahí el texto nos dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 14 al 16, dice que la manifestación de Jesucristo mostrará al bienaventurado solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y recuerde que Jesucristo es el solo soberano. Eso lo dice Judas 1:4. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, Él no va en representación de, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el solo soberano, y Él es el todopoderoso. ¿Sí ven? Tan fácil que se refuta la Trinidad, así de sencillo. Ahora, usted pregunta, ¿la persona de Jesucristo es el mismo Padre? ¿La Escritura dice algo distinto? La Escritura no dice que Jesucristo sea el Dios Hijo. Eso no lo dice la Escritura. Pablo dice Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre. Y Pablo, solamente hay un Dios y un solo Padre y un solo Señor. Porque si algo he evidenciado en usted, amigo Rodrigo Viarco, es que, escúcheme bien, la Trinidad, como cree Roberto Clavo, como cree usted y como creen todos los expositores de la Trinidad, creen que Jesucristo también es Padre. Ustedes creen que Jesucristo también es Padre y eso lo que indica es la doctrina mormona. La doctrina mormona indica o enseña que Jesucristo es otro Padre, diferente al Padre. Es otro Padre. El amigo Roberto Clavo, y usted también lo ha dicho, que Jesucristo también es Padre. Y el amigo Roberto Clavo también lo dice, y lo dicen todos los expositores de la Trinidad, pero la Biblia me dice que solamente hay un Dios, el Padre, un solo Dios, el Padre, un solo Padre, el Padre. No hay dos padres. Y la Biblia me enseña a mí, y lo dice el mismo Pablo, ya, y solamente le voy a citar un solo texto de Pablo, para no citarle griego, porque usted desconoce eso, ¿sí? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Le voy a preguntar a usted, ¿quién es el Dios viviente? Según Pablo, Dios viviente. El Dios viviente no es la Trinidad. El Dios viviente no es la Trinidad. Mire lo que dice Pablo.
referente a este texto. 1 Timoteo 4:10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo el Salvador. Él es el Dios viviente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos. Recuerde, aquí Dios tiene boca y está hablando. No es un Dios en el cual hay tres personas divinas. No, este Dios viviente es Jesucristo. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y recuerde que usted dice que Jesucristo viene en representación de, y aquí está diciendo que el Señor, el cual es Jesucristo, ¿sí? Es el Señor, y Él es el Dios Todopoderoso. Él no viene en representación de, y dice que es el Padre. Yo sí puedo demostrar eso. Ahora, ya está contestado. Ver a Jesús literalmente es ver al Padre. No, usted no ha leído lo que dice la Escritura. Le estoy respondiendo sus preguntas, ya que usted no puede responder las mías. La Escritura me dice, le leí el Salmo 102, verso 16, dice que Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, jorao. Jehová será visto, ¿sí? Allí lo dice literalmente. El Salmo Isaías capítulo 40, también usando el verbo jorao, dice: vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. La gloria, ¿qué es la gloria de Jehová? Un varón, como ya lo vimos. Entonces sí verían al Padre. Recuerde que Isaías 64, verso 16, perdón, 64, verso 8, dice que literalmente que Jehová es el Padre. 63, 16 también lo dice, y dice que solamente hay un Jehová y que ese Jehová es el único Dios. Isaías 37, verso 16 y verso 20, para no citarle más escritura. O sea, sí verían literalmente al Padre. Ahora, el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, dice que este sería visto, Jehová sería visto, a no ser que usted no haya leído. Vamos a leer allá, Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién es este rey? Mire lo que dice el verso 14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Verso 16: y lo salvará en aquel día Jehová su Dios. Jorao, allí está hablando de ver literalmente. Ve, por eso Jesús dice: el que me ve a mí ve al Padre. Y por eso dice que Él es la imagen que viene del Dios único. Juan capítulo 5, verso 45, si no estoy mal, que Él es la imagen que viene del Dios único, porque el Dios único tiene su imagen, y al ser la imagen no es otro Dios diferente u otra persona divina, no es el Dios Hijo, es Dios manifestado como un ser humano. Y usted mismo ha dicho que Jesucristo es la imagen del Padre. ¿Ah? Al ser Jesucristo la imagen del Padre, es el mismo Padre, porque el mismo Padre dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Creo que ha sido contundente la evidencia abrumadora que le he dado. Yo le podría preguntar y le he respondido sus preguntas, se las he respondido conforme a la Biblia, pero usted me podrá demostrar la existencia de un Dios Hijo, que es la imagen del Padre. ¿Podrá usted hacerlo? ¿Podrá usted responder mi pregunta porque no la pudo responder, la existencia de un Dios Trinidad? ¿Podrá usted mostrar el texto donde diga Dios Trinidad? ¿O habrá la escritura que diga que Dios es único? Yo creo, Rodrigo, que usted está más perdido que el hijo del Inver, ¿sí? Que aún no ha aparecido. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Bueno, entonces es evidente que cuando Jesucristo dice que el que lo vea él ve al Padre, ¿sí? El que lo vea él literalmente está viendo al Padre, es evidente porque la pregunta fue: ¿eres tú que le mostraran al Padre? Ahora, ya le mostré que Pablo dice literalmente que Jesucristo es el Padre, literalmente lo está diciendo. Usted me tendrá que decir: ¿qué Padre Jesús? ¿Otro Padre? ¿Otro Padre? Como ya lo dijo anteriormente. Y si usted me dice que Jesucristo es otro Padre o es Padre también, entonces usted es un mormón. Vamos a ver qué contesta. Espero que usted conteste. Yo respondí ya a sus preguntas. Espero que usted haga lo mismo a las mías. ¿Jesucristo es otro Padre o es Padre? Si es Padre, entonces usted está hablando o está haciendo la doctrina mormona. ¿Sí? Está llevando la doctrina mormona. La doctrina mormona, al decir que Jesucristo es otro Padre. Ahora, bueno, no tengo tiempo para explicarle un poquito Apocalipsis capítulo
1 en adelante, pero voy a mostrarle algo lo que dice Jesucristo, identificándose como el que está sentado en el trono, o sea, como el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21, verso 3 dice: y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Recuerde, está hablando de Dios. O sea, ¿de qué Dios está hablando aquí? ¿Del Dios Trino? ¿Del Dios Triuno? ¿Del Dios Trinidad? Pues vamos a ver de qué Dios nos está hablando. Porque recuerde que la Escritura nos dice que en la eternidad ellos verán a Dios, que veremos a Dios. ¿A qué Dios veremos? ¿Al Dios Triuno, al Dios Trinidad o al Dios único? Vamos a ver. Y él morará con ellos. Recuerde que dice, esto es lo mismo que dice segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el que está sentado en el trono es el que era, el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8, el que usted dice que es el Padre, y que Jesucristo viene en representación del Dios Todopoderoso, dice usted, pero miremos lo que dice. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que tuviere yo le daré gratuitamente el agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es este que es el alfa y la omega, el principio y el fin, y el que dará a beber del agua de la vida? Recuerde lo que dice Juan 7. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es el que va a beber del agua de la vida. Y él mismo dice que es el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8, y lo dice también en el capítulo 22, verso 16, donde dice, verso 12: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, yo Jesús. Hasta aquí mi tiempo, amigo Rodrigo. Bueno, amigo Rodrigo, tus 3 preguntas, por favor. Vamos de largo. Ok. Mi primera pregunta, señor Cerrato. Pregunto, ¿la palabra griega eikon significa representación, sí o no? Le voy a responder tajantemente y textualmente: sí, significa representación. Pero escucha bien, no significa solo eso. Usted no puede llevar el texto, amigo Rodrigo, y yo espero que usted me responda de la misma manera. ¿Listo? Espero, y no me dé vueltas. ¿Listo? Usted no puede llevar el texto a llevarlo a una interpretación privada, amigo Rodrigo Ubiarco. Y le voy a decir el porqué. La palabra eikon significa también imagen. Cuando usted lee Colosenses, ¿sí? 1, verso 15, allí la palabra eikon no solamente se puede decir como una representación o una semblanza, dice imagen. Y cuando usted lee la escritura, usted tiene que llevar la escritura no a un sentido de lo que significa una palabra, sino también darle el origen bíblico a eso. Cuando la escritura nos habla de la imagen de Dios, vemos en Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28, que la imagen de Dios es un varón. Esa es la imagen, la gloria de Dios. Es más, la escritura nos dice que Dios prometió dejarse ver en su imagen, es decir, en su gloria. Eso lo dice Isaías 45, 46, verso 13, si no estoy 49 o 46, verso 13, Isaías capítulo 40, verso 5, 3 y 5, el Salmo 102, verso 16 y el texto más que le he citado. Dios dijo que él se dejaría ver en su imagen o en su gloria, que pondría su gloria en Israel, y su gloria es su imagen. Por lo tanto, cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo la imagen misma del Padre, no de un Dios Hijo. Su segunda pregunta. Ok. Segunda pregunta. Pregunto, Dios mora en Jesús. La doctrina de la unicidad, ¿a qué le llama Dios? ¿A la persona de Jesucristo o al que mora en Jesucristo? Bueno, le voy a aclarar algo, amigo Rodrigo. La escritura, nosotros hablamos lo que dice la escritura. No podemos hablar cosa diferente a lo que diga ella. La escritura nos dice textualmente, segunda de Corintios capítulo 5, si no estoy mal,
Allá nos dice que Dios estaba en Cristo. El Cristo es el hombre. El Cristo es el hombre. ¿Sí? Si usted no lo sabía, el Cristo es el hombre. Dios estaba en Cristo. Eso ni usted ni ningún erudito puede negar esto. Dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 19, porque Dios estaba en Cristo. ¿Cómo es eso que Dios estaba en Cristo? Dice también Jesús, el Padre que está en mí. ¿Cómo es posible eso? ¿A qué se refiere? ¿Que hay dos deidades, una deidad dentro de otra deidad? No, ese es el cumplimiento de lo que dice la Escritura. Y le voy a mostrar el por qué lo dice. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, vaya allá para que lo lea, por favor. Verso 14 dice el cumplimiento de esto que estamos leyendo. Dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti, serán tuyos e irán en pos de ti, se pasarán con grillo y te harán reverencia y te suplicarán diciendo, mire lo que le dicen al Cristo, o sea, al siervo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios, ciertamente en ti está. Entonces, cuando se habla en estos términos es porque se está cumpliendo la Escritura. Ahora, la misma Escritura dice que el Cristo es Dios por encima de todas las cosas y solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Lea lo que dice el verso 15. Verdaderamente, esto es lo que le dicen al Cristo, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y el Dios de Israel es ¿quién es? El Dios que es Yahweh o Jehová, el cual es Espíritu. A eso se refiere la Escritura, mi amigo Rodrigo. Ok, tercera y última pregunta, señor Cerrato. Pregunto, señor Cerrato, si Cristo es el hombre, pregunto, ¿Jesucristo como hombre es el mismo Padre, sí o no? Claro que sí, la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. ¿Ah? Lo dice textualmente. Vamos a leerlo. Ya se lo leí. Le leí, por ejemplo, lo que dice 2 de Corintios capítulo 6. Dice, y Dios mismo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cómo habitó Dios entre los hombres? ¿No? ¿Cómo habitó Dios entre los hombres? Habitaré y andaré entre ellos. Yo mismo que hablo estaré presente. Isaías capítulo 52, versos 6. Recuerde que solamente hay un Dios, el Padre, un solo Dios. No hay un Dios formado por tres personas divinas. Eso no existe en la Escritura. Solamente hay un Dios, el Padre. Dice, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y yo seré, y no toqué lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién es este que es el Señor? Solamente hay un Señor, Jesucristo, y Jesucristo es hombre y es 100% Dios. Ahora, la Escritura me dice a mí que ese Jesucristo es el Padre eterno, ¿o no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios todopoderoso. Mire que no es en representación de, Él es el Dios todopoderoso, Dios fuerte o Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Mateo en el capítulo 1 nos dice que ese hombre es el mismo Dios. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, ese hombre. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Recuerde que esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta. Y el profeta al cual está aquí dándonos a entender es Isaías, o el que nos está refiriendo la Escritura es Isaías. E Isaías dijo que el único que vendría es Dios, el único Dios, el cual es el Padre. Y eso lo dijo Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Isaías capítulo 40, Isaías 63, verso 16, Isaías 64, 8, Isaías 60, verso 16, donde nos dice, y sabrá todo hombre que yo Jehová soy Él. ¿Quién es Él? El Salvador tuyo y Redentor tuyo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. ¿Y Jehová quién es? El Padre. Está diciendo, yo Jehová soy Él, Salvador tuyo y Redentor tuyo. Bueno, mi primera pregunta, amigo Rodrigo Ubiarco. Por favor, dígame, al ser Jesucristo la imagen del Dios invisible, ¿es la imagen del Padre o la imagen de la Trinidad?
Bien, señor Cerato, te respondo. Ni uno, Jesucristo no la imagen, no es la imagen del mismo Padre, sino la palabra icon es representación. En ese texto, Jesucristo es la imagen representativa del Padre. Así como está en Lucas, con donde llegan y le dicen acerca de la moneda del César, dice que la imagen del César representaba al César, más la moneda no era el César, icon, representación. Esa es mi respuesta, señor Cerato. Bueno, gracias. Entonces, representación. Por favor, me gustaría que acompañara esto con el texto bíblico, ¿no? Texto bíblico que diga la representación, pero no lo da. Bueno, dos. Bien, señor Cerato, no me lo pidió. No me lo pediste, pero te lo puedo dar, Colosenses 1:15. Por favor, ¿en qué versión dice representación? ¿En qué versión dice representación? Icon significa representación. Me da la, pero dice, significa imagen también. Significa imagen, pero ¿en qué versión? Visible, sí, pero Jesucristo no es una estatua. ¿Sí? Nosotros lo sabemos. Imagen es algo que representa al otro. El texto, o sea, perdón, Rodrigo. ¿Me das la versión que diga que Jesucristo es la representación del Padre? O sea, para leerla. Porque ahí en Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es icon, y icon significa representación del Dios invisible. ¿En su Biblia dice representación? En la palabra icon, traducida, listo, gracias. Etimológicamente no es representación. Tendrás que aceptarlo o negarlo. Listo, no responde. Mi segunda pregunta. Cuando Jesucristo dice que el que lo vea, él ve al Padre, dice allí que él está representando al Padre. ¿El texto dice representa o dice ver? La palabra ver significa jorao, como tú lo has dicho, ver literalmente. Ver literalmente. Por eso dice que Jesucristo, al ver, Jesucristo, por eso dice que al que lo vea él, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen visible. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso lo dice eso. Imagen es la palabra griega eikon, que traducida es representación. Pero esa no fue mi pregunta. Yo le dije que yo fui sincero y que usted iba a ser sincero. Esa no fue mi pregunta. Hace rato yo no te repelé tus preguntas. Pero usted le pregunté que si ¿Tú respondiste hace rato? ¿Quieres que te aclare la respuesta que no respondiste? No, usted le pregunté que si decía representación. No voy a caer en tu juego. Hace rato siempre que me invita a su canal es lo mismo. Listo, no hay problema, no hay problema. No respete. Respete como invitado que soy. Yo por eso no repelo sus preguntas, las acepto como usted las contesta. No hay problema, Rodrigo. Adelante. No hay problema, no responde. No hay problema, no responde. Hágame un favor. La Biblia dice que hay un Dios triuno. ¿Me da el texto, por favor? ¿Sí o no? Dios triuno. La Biblia Dios triuno, dice Dios que hay un Dios. Permítame. La Biblia dice que hay un Dios Trinidad. Permítame. La Biblia dice que hay un Dios Trinidad o un Dios triuno, ¿sí o no? Si su respuesta es sí, me da el texto. Ok. La Biblia no lo dice. ¿Sí? No lo dice así como usted lo quiere literalmente. Así como tampoco dice que hay un Dios unicitario, hay un Dios que se vistió de pieles de tejones, hay un Dios que se vistió o se puso en modo hijo, tampoco dice el texto que hay un Dios que se puso en modo hijo, así como usted no lo puede comprobar, tampoco, ¿sí? Solo va a sacar especulaciones, así como todo eso, ¿sí? O que hay un Dios que se puso en tres modos distintos y diferentes, eso la Biblia no lo dice, o que Dios se manifestó, o que el Padre se manifestó en carne, tampoco hay un texto que diga, ¿sí? Esa es mi respuesta, señor Cerato. Rodrigo, tienes 5 minutos a partir de ya. Ok. Bendiciones, amados hermanos. Gracias al Señor, como vemos, el señor Cerato fue en contra de lo que están enseñando todos los unicitarios. Amén. Gloria sea al Señor, porque todo unicitario enseña que la carne o el cuerpo de Jesucristo
no es el mismo Padre, o sea, no es Dios. Y Serrato sepultó con esa declaración a todos los unicitarios, incluyendo al pastor Polo, al pastor Gildardo, a Clavijo todavía, al pastor Mendizábal, que todos enseñan, ¿sí?, que a lo que se le llama Padre es al Espíritu que mora en esa carne. ¿Sí? Todo unicitario hace esa declaración, y hoy el señor Serrato sepultó su doctrina unicitaria. Es tremendo escuchar las declaraciones del erudito que cito al señor Serrato, ¿sí?, con todas esas declaraciones que van en contra de la propia doctrina unicitaria, que es lo que enseña, y lo he comprobado en mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. ¿Sí? Yo le pregunté en la segunda pregunta, Dios mora en Jesús, ¿a qué se le llama, según la doctrina unicitaria, Dios? Y él respondió que a Jesucristo hombre es Dios, yendo en contra de todas las enseñanzas unicitarias. Aún ustedes que están escuchando este debate, aún ustedes, pregunto yo, ¿están de acuerdo con la declaración del señor Serrato? ¿Están ustedes de acuerdo? Hoy el señor Serrato abarcó una de las herejías, que es el monofisismo, porque el señor Serrato enseña que el mismo Padre murió en la cruz, y eso es una herejía de los primeros siglos, tachada antes del año 225 como herejía monofisita. Con esa declaración, el señor Serrato, ¿sí?, aceptó ser monofisita. ¿Sí? Y como lo he estado exponiendo en mi canal, la doctrina unicitaria tiene parte como doctrina, partes de doctrinas heréticas: el monofisismo, el modalismo y arrianismo. Usted puede checar esos videos que tengo en mi canal, escúchelos bien con atención y escuche a todos los unicitarios, ¿sí?, teólogos, eruditos de la unicidad que he citado, para que usted escuche realmente lo que están enseñando. Bendiciones, glorias al Señor. Bueno, voy a mis 5 minutos. El amigo Rodrigo Viarco no se despidió. Bueno, yo me despido. Rodrigo, te agradezco por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber estado o participar en el programa. Y como vemos, el amigo Rodrigo Viarco habla de un Dios Trinidad, y al preguntarle eso, porque se lo dije que él no podía mostrar a un Dios llamado Trinidad en la Biblia, él mismo lo ha dicho, la Biblia no lo dice. Como tampoco se puede mostrar que diga que el Padre fue manifestado en carne. ¿Cómo que no? Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y sabéis que él fue manifestado para llevar nuestros pecados. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿A un Dios Hijo o está diciendo el Padre? ¿Ah? Dios fue manifestado en carne. La Biblia nos está diciendo que hay un solo Dios, el Padre. Entonces, ¿de qué es que el amigo Rodrigo dice que no podemos demostrarlo nosotros? Ahora, él me tacha de monofisista, pero ese no fue el tema del día de hoy, ¿o sí? Que yo argumenté que Dios, o en este debate, que Dios murió, el Padre. Yo no he dicho nada en este debate sobre eso. Yo no he dicho nada. Le estamos hablando es que si al ver a Jesús es la imagen del Padre. Mi primera pregunta, le pregunté, cuando Jesucristo, dice la Escritura que el que es la imagen del Dios invisible es la imagen del Padre o es la imagen de la Trinidad. El amigo Rodrigo dice que ninguna de las dos. Recuerde bien lo que dijo, ninguna de las dos. Entonces, ¿a qué se refiere? Si es ninguna de las dos, ¿a qué se refiere? Es ambiguo, como todo lo que es la Trinidad, ambiguo. No puede decir textualmente lo que, o literalmente en la Escritura lo que piensa. Entonces, me está diciendo que es la imagen del Padre. Eso fue lo que argumentó, que yo le entregué el debate al decir que Jesucristo era la imagen del Padre.
Pero al preguntarle que si es la imagen del Padre o es la imagen de la Trinidad, dice que ninguna de las dos, que Jesucristo vino en representación del Padre. La pregunta, ¿dónde dice literalmente una Biblia que diga que Jesucristo es la representación del Padre? Dice que por la etimología, no, es que cuando yo hablo de etimología lo tengo que demostrar en las escrituras, ¿ya? Imagen es imagen, ¿ya? Y es lo que el amigo Rodrigo Biarco no ha podido demostrar. La imagen de Dios es porque Dios dijo que él se haría presente en su imagen o en su gloria. Lo dice literalmente el Salmo 102, verso 16, Isaías 40, ¿sí? Lo dice literalmente, que Jehová sería visto. Eso lo dice en gloria, o sea, en su imagen. Es más, el mismo Paulo Webson dice que Jesucristo es la imagen de la persona del Padre. Ah, y dice el amigo Rodrigo Biarco que no, el que siendo el reflejo de la gloria e imagen de la persona de él, o sea, ¿de quién? De Dios, del Padre. Ah, y Rodrigo Biarco dice que no. O sea, él mismo se refutó, que ninguna de las dos. Bueno, al preguntarle también al amigo Rodrigo Biarco la segunda pregunta, cuando Jesús dice en Juan capítulo 14 que el que lo ve a él ve al Padre, dice allí, ¿representa o dice ver? Dice, ¿Jesús representa al Padre o dice ver al Padre? La respuesta del amigo Rodrigo Biarco, jorao es ver literalmente al Padre. ¿Mm? Respuesta literal del amigo Rodrigo Biarco, jorao, ver literalmente al Padre. ¿Ah? Y después dice que no, que es representación, como lo dice, porque metió las de caminar, metió las de salir a pasear, metió la de ponerse en los zapatos, o sea, metió las patas, compadre. ¿Ya? Porque usted me responde que Juan, capítulo 14, verso 9, que Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre. Le pregunto yo a usted, ahí es ese jorado, ¿es ver literalmente? ¿Ver o es representar? Y usted dice, jorado, ver literalmente al Padre. Y después me sale que es representar, como dice, según usted lo que dice Colosenses. Falso, porque allí no habla de representar. Dice imagen. Y Dios dijo que él mismo se dejaría ver en gloria, o sea, en su imagen. Usted mismo se refutó. Recuerde, usted mismo se refutó, amigo Rodrigo. Ahora, la tercera pregunta. Dado que usted me está representando la Trinidad, ya, y usted pues, la Trinidad dice que Dios es un Dios Trinidad, o sea, un Dios tres personas. Mi pregunta es, ¿hay un texto bíblico que diga que Dios es un Dios llamado Trinidad? ¿Hay ese texto? Usted dice, la Biblia no lo dice, y tiene razón, no lo dice. La Biblia me dice que Dios es único, solo, que no hay otro además de él, y que ese único Dios vendría haciéndose hombre para venir a salvarnos, y su nombre es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos y mis hermanos, este ha sido el debate en el día de hoy. Agradecemos al amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez por haber estado con nosotros. Recuerden, por favor, que seguimos distribuyendo nuestros libros, La unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y parte 2, ¿ya? Y tenemos el libro también, Catolicismo al Descubierto. Si usted quiere llevar los libros, La unicidad, la única verdad de Dios, es una herramienta útil para aquellos que desean explicar contundentemente la doctrina de la unicidad, así como lo hemos demostrado aquí en este debate. Ya puede llamarme, si usted vive por fuera de Colombia, más 57 318 436 0745. Si vive aquí en Colombia, 318-436-0745. También tenemos el libro Catolicismo al Descubierto, que es un libro donde mostramos en 15 capítulos muy sustanciosos, muy buenos, que las dogmas de la doctrina católica, todos los dogmas, no son bíblicos, no son bíblicos. ¿Cómo demostrárselo? Ahí se los demostramos. Recuerde la unicidad, la única verdad de Dios. Mostramos contundentemente en 39 temas lo que es la unicidad de Dios. Y el libro Catolicismo al Descubierto, que es cómo mostrarle al mundo católico que sus dogmas no son bíblicos. También recuerden, hermanos, tenemos una obra aquí y de verdad que me duele, hermanos, me duele tener que negármele a las personas. Me mandaron razón el día de hoy porque ayer entregamos
La semana pasada entregamos una ayuda económica a una familia a 10 kilómetros de aquí, pues en base a la pandemia que tenemos, pues la gente necesita también del sustento, ¿no? La semana pasada también entregamos, o esta semana hemos entregado ya 2 mercados para personas que necesitan de nuestra ayuda, tanto hermanos como también una persona una familia también. La persona, el esposo, está, como dijéramos, está simpatizando en la iglesia, pero la esposa no. Entonces esa familia necesitaba el sustento. Ayer le dimos un mercadito muy bueno y hoy esta persona se ha encargado de hacerme la buena fama. Y hermanos, a mí me adolece decirles que no. ¿Sí me entienden? O sea, hacerme la buena fama. Decirle a otra persona, no la conozco, la otra persona, decirle, hay un hermano de la iglesia, hay una persona de la iglesia que está dando mercados. Y me mandaron razón. Yo les dije, bueno, vamos a darle ese mercadito a esa familia o a esta persona que me manda a pedir este mercadito. Si alguno de mis hermanos de ustedes quiere hacerse partícipe en esta obra, se llama Obras de Amor, ayúdanos a ayudar, vamos a comprar estos víveres a estas personas, puede hacerlo, me puede llamar al más 57 318 436 0745 si usted vive por fuera de Colombia. Si vive aquí en Colombia, 318 436 0745. Nos vemos en una próxima emisión de su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Recuerde, Pablo dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En estos tiempos de necesidad, mis hermanos, el Señor multiplicará ese poquito que tenemos todos. Tenemos un poquito, ¿sí? Tenemos un poquito, pero el Señor multiplicará para que todos comamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.